Pendientes de la última hora en los juzgados, donde hoy comienzan las causas contra los protocolos de la vergüenza, aquellos protocolos que impidieron derivar a mayores que estaban en residencias a hospitales durante el COVID. 7.291 personas murieron en la Comunidad de Madrid. Hoy esa causa, Carla Acuña, comienza ahora sí en los tribunales. Arranca esa segunda causa abierta contra los protocolos de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso aquí en los juzgados de instrucción de Leganés. Hoy vienen 3 testigos, entre ellos Antonio Burgueño, es asesor de Isabel Díaz Ayuso, que está entrando justo en estos momentos a las puertas. Las asociaciones de víctimas están gritando ese número clave, 7.291, y al grito de vergüenza. Además, hoy también viene aquí a declarar Alberto de Reyeros, consejero de Políticas Sociales, muy crítico con esos protocolos, y el presidente de HM Hospitales, que tendrá que aclarar ante la jueza si sus hospitales recibieron residentes durante esos días de la pandemia. A la entrada ha dicho que sí. Veremos lo que dice ante la jueza. Estamos muy pendientes de cualquier novedad. Nosotros, como saben, Joaquín Bosch, acompañándonos durante toda la mañana. Muchísimas gracias por compartir este programa, Joaquín. Y quería preguntarte si, ¿por qué son tan importantes las declaraciones de hoy? Estamos viendo a varios testigos, entre ellos Alberto Reyero, que es, si no me equivoco, el primero que desde dentro de la Comunidad de Madrid va a declarar a los juzgados en un caso de este tipo. Las declaraciones son muy importantes por el cambio de estrategia jurídica de los familiares de las víctimas, porque ahora no ejercen acciones por delitos de negligencia o de omisión, sino por delitos de discriminación. Es decir, el delito es el de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, por ser personas discapacitadas, por padecer determinadas enfermedades. Y por eso se actúa contra quienes habrían elaborado los llamados protocolos de la vergüenza, por impedir el traslado de los residentes a los hospitales públicos, por no medicalizar las residencias. Y este es un cambio muy importante de orientación. Por eso, estas declaraciones, junto a los primeros pasos de los jueces de instrucción en los próximos días, van a ser fundamentales, porque es un delito que tiene muy poco recorrido en la jurisprudencia. De hecho, la pandemia fue una situación también muy excepcional y se tendrá que ver si tiene un encaje penal para que la causa siga adelante o no. Pero si los jueces consideran que sí que tiene encaje penal, se tendrá que determinar si únicamente intervinieron cargos de perfil más técnico o si también hubo cargos políticos que elaboraron esos protocolos, y por eso precisamente la declaración de quienes los elaboraron y, por ejemplo, de un miembro del gobierno autonómico como lo fue Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales, sí que pueden aportar mucha luz sobre esas posibles responsabilidades penales de cargos políticos. Por eso insisto en que los primeros pasos de los jueces de instrucción para ver el encaje de este tipo de delito van a ser muy determinantes para aclarar si se abre una causa de cierta relevancia o no. Si hoy Alberto Reyero, como hizo ayer en este programa, exconsejero madrileño encargado de las residencias, señala, por ejemplo, al consejero de Sanidad, al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es con el que dice que debatía y al que le mostraba que no estaba de acuerdo y por lo que finalmente dimitió del gobierno, si le señala a algún otro alto cargo, exalto cargo de la Comunidad de Madrid, ¿la justicia también podría actuar contra ellos, Joaquín? Hay una premisa previa para que se pueda dar el paso de actuar, por ejemplo, contra quien fue consejero de Sanidad o cualquier alto cargo político, que es que se valore que el delito sí que tiene un encaje adecuado porque hubo una discriminación que no estaba justificada desde ningún punto de vista. Otra cosa es que, por ejemplo, a partir de estas primeras diligencias se pueda determinar que la Comunidad de Madrid no pudo hacer más por no disponer de medios, porque los datos de la pandemia sobrepasaron los recursos de los que disponían. Pero si se considera que se pudieron haber hecho las cosas de otra manera y que no hay justificación para lo que se hizo y que hubo una discriminación efectiva que no tenía ningún tipo de motivación, en este caso, efectivamente, la declaración de Alberto Reyero señalando posibles autores de esos protocolos, siempre y cuando, insisto, se considere que fueron arbitrarios y discriminatorios, sí que puede ser un dato de bastante importancia a la hora de que puedan practicarse imputaciones de cargos políticos. En este caso, el protocolo está escrito. Con el texto escrito que tenemos delante, ¿la jueza podría ver algún rasgo de discriminación a la hora de decidir si unos residentes iban o no iban
al hospital? Pues la discriminación yo creo que está clarísima, eso no es discutible. La cuestión es si tiene una justificación objetiva y razonable. Es decir, si se practicó un trato desigual porque no había recursos para hacer las cosas de otro modo y era proporcionado en ese contexto aprobar un protocolo de este tipo. Y en el ámbito judicial se valora que sí que se podían haber hecho las cosas de otra manera, que había recursos suficientes, que se podía haber trasladado a los hospitales públicos a los residentes u otro tipo de medidas. En este caso, la discriminación no tendría una base objetiva y razonable, y quienes hubieran decidido esos protocolos, no solo los cargos de perfil técnico, sino incluso los cargos políticos, si los hubieran decidido y judicialmente se valora que fue un protocolo de perfil claramente discriminatorio, sí que podrían responder penalmente. Bolita de cristal, como por ejemplo a la presidenta, que esta querella es una querella que se presenta directamente en el juzgado, no va con las denuncias de la Fiscalía, van aparte. Nerviosa, pero esperanzada. Ojalá y esto llegue, se depuren responsabilidades y reconozcan errores y se sepa lo que pasó realmente en las residencias. Entre la suspensión hace una semana de las declaraciones de los exaltos cargos de Ayuso estaba la suya, la de Antonio Burgueño. El que fuera asesor sanitario del gobierno madrileño durante la pandemia vuelve a los juzgados en una segunda causa judicial por los protocolos sanitarios en la Comunidad de Madrid durante el COVID. Esta vez lo hace como testigo, al igual que el presidente de H&M Hospitales, Juan Abarca Cidón. A las declaraciones se suma la de Alberto Reyero, también como testigo. El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid dejaba claro este lunes en la hora de la 1 que no tuvo nada que ver con los protocolos. Yo no participé en esa elaboración, en cuanto lo conocí me opuse. Y que la Comunidad de Madrid era consciente de lo que significaban. Yo entiendo que fue consciente porque se puso por escrito y se transmitió. Asegura que comunicó su dimisión al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras la primera ola de COVID. Dos familiares de residentes fallecidos durante esos meses también acuden hoy a los juzgados. Este domingo volvían a salir a la calle para mostrar su malestar con la situación. Bajo el lema Verdad, Justicia y Reparación, pedían al Gobierno central que constituya una comisión de investigación para saber realmente lo que pasó. Hoy, de momento, se inicia una nueva causa en los juzgados. Bueno, primero, está en vía judicial. Bienvenido sea si hay información, si conocemos el porqué final, porque se archivaron muchas causas con un delito distinto, que es el homicidio imprudente, y ahora hay un delito presunto posible, que es la discriminación en la asistencia de un servicio público. Entonces, vamos a ver. Yo, siempre que hay una instrucción judicial, máximo respeto y vamos a ver. Pero sabiendo por incluso quien firmó el protocolo, Carlos Mura, a quien conozco bien, el protocolo, que era una discriminación, creo que era una discriminación en una situación de caos absoluto, en una situación donde estaban saturados ya los hospitales, se contaba, y ahí está la clave del asunto, con la medicalización de las residencias. Es decir, la discriminación tenía lógica si las asistencias, en vez de darse en un hospital donde no se podrían dar, a lo mejor, se daban medicalizando las residencias. Era algo complementario. Y falló la medicalización. Y como bien ha dicho Joaquín Bosch, hay que ver, en este proceso se puede ver fehacientemente, porque va a ser ya un proceso judicial, el por qué fallaron las medicalizaciones. Porque no había recursos. Que no se hizo la medicalización. No, pero el por qué, claro, porque me imagino que habrá una justificación. No fue porque se dijera, no, que no vayan los médicos porque no van, que no se aplique o se intensifique la farmacología en las residencias porque lo decidimos así. No, probablemente hubo una carencia, porque en esos días, entre otras cosas también porque se llegó tarde y mal a la alerta del COVID, la situación era de tal caos en Madrid, de tal inexistencia de productos básicos. Muchos médicos murieron esos días por faltas de medidas de autoprotección. Digo que a la hora de plantear el protocolo va combinado con la medicalización. Es que la medicalización no hubo. O sea, si se planteó así, al no haber medicalización, les dejaron solo con el protocolo. Entonces, claro, ahí está la causa. Esto es una decisión consciente. Fue una decisión consciente de la Comunidad de Madrid, dónde ponía los recursos médicos y dónde no, a la vez que ponía en marcha ese protocolo. Eso es la política.
Es que, perdóname, Javier, pero es muy difícil sostener desconocimiento o caos. Te digo por qué. Van a declarar el presidente, por ejemplo, de H&M Hospitales. El mando único permitía usar las camas privadas de los hospitales privados que estaban vacías y eran bastantes. Tanto es así que además lo llamativo es que solo se derivaron de residencias de ancianos a hospitales privados aquellos residentes que tenían derecho privado, y ahí es donde va el tema de la discriminación en cuanto a la asistencia sanitaria, porque es que... Una presunta de ellas. Es que no hay por dónde justificarlo. La medicalización de las residencias, de los 1000 y pico médicos que quedaron disponibles de la asistencia primaria de Madrid, solo se mandaron 50 a las más de 500 residencias de ancianos. Pues ¿por qué? La mayoría se mandaron a IFEMA, al Hospital Milagro, donde se mandaba a la gente que estaba bien. Porque en IFEMA no falleció nadie, y mientras las 3 semanas que estuvo IFEMA funcionando, allí no falleció nadie. En el Hospital Milagro hay que recordar que casi 5.000 ancianos fallecieron en las residencias de ancianos sin una asistencia mínima, sin morfina. Sí, pero mira... ahogados. Pero vamos a ver... Ahogados, Javier. Sí. Déjame acabar, por favor. Te contesto. Entonces, yo tengo que celebrar que se haya encontrado la veta legal por la que no permitir que lo inadmisible quede en nada. Porque que Reyero dimitiera es un síntoma, pero que se votara como se votó después de lo que ocurrió, para mí también, y es algo que tendríamos que mirarnos. Y por lo menos la justicia, más allá de la opinión pública, tendría que poner un punto sobre la I cuando se abandona a 7.000 personas. Entonces, yo me alegro que se haya encontrado la vía. El artículo 511, del que hablamos, de discriminación en la asistencia sanitaria... Servicio público, sí. Servicio público, efectivamente. Habla de penas de 6 meses a 2 años, son penas menores, pero entiendo que cuando sumemos las víctimas, pues se sumarán las penas. Y igual ya no estamos hablando de algo tan menor, porque estamos hablando del abandono de muchas personas de una manera sistematizada y de una manera consciente. No me creo que por todas las vías posibles por las que se pudo atender a esta gente, cuando tenías al consejero de Asuntos Sociales gritándote por favor haz algo, ya, pero veamos que puedas ahora, decir, que puedas alegar desconocimiento o caos. Bueno, pues no es alegable, para mí no es alegable, no va a haber un proceso y me alegro judicial de que hayan encontrado la veta legal por la que hacer algo de justicia. De todas formas, es más sencillo que todo eso. O sea, lo que va a ver ahora la justicia madrileña es si a la hora de realizar ese protocolo hubo una discriminación. Claro. Sin más. ¿Hubo o no hubo discriminación? Brevemente, Ignacio. No, y esto lo que hace es que creo que esta vía judicial lo que hace es que la relevancia política del caso vaya a ser mucho mayor. Antes hablábamos de la Dana. Yo creo que un cambio fundamental en en lo que ha sido la depuración de responsabilidades políticas fue que se judicializó la situación del Catarroja. Exacto. Sí. Y esto creo que estamos en una situación parecida ahora en Madrid. Vamos a ver cuál es el recorrido judicial, pero creo que las consecuencias políticas ahora mismo suben, digamos, 3 grados. Hasta ahora la presidenta, yo creo que de la Comunidad de Madrid, la situación más comprometida que ha afrontado ha sido la de su novio, y ha sido capaz de, bueno, en esa estrategia un poco de desvío de responsabilidades, que de hecho ha llegado incluso al fiscal general del Estado, ha salido más o menos indemne. Vamos a ver qué ocurre con esto, porque estamos hablando ahora de algo que tiene que ver no con la, vamos a decir, moralidad de tu pareja, sino con la gestión de tu propio gobierno. Y esto, si prospera esta vía judicial, creo que las consecuencias políticas pueden ser importantes. Solo una cosa, hemos llegado hasta aquí, tú hablabas de la vertiente política, ha habido muchísimos bulos por parte de la Comunidad de Madrid, y yo quiero recordar que 7.291 fallecidos es un dato que dio la Comunidad de Madrid a Manuel Rico cuando estaba en Infolibre. Y quiero recordar que lo que dijo Ayuso lo dijo en relación a que las muertes se podían o no se podían haber evitado, y estas frases que dicen que nunca dijo, las dijo. Y creo que La Hora de la 1 hizo ayer una gran entrevista a Reyero, porque dijo muchas cosas. Él habló de cómo se había evitado, de cómo dijo que se tenía que evitar que murieran de forma indigna. Él habló de cómo el 20% morían cuando estaban en hospitales y el 80% cuando estaban en residencia. Claro que es una cuestión política que priorizas y si medicalizas o no medicalizas las residencias, que en este caso no se hizo. ¿Se hizo en otras comunidades? Sí. ¿Hay fallos en otras? Sí, pero es que aquí tenemos sobre la mesa un gobierno que ha hecho de la constante oposición, la confrontación, la bronca y el bulo su principal baza política. Una líder que no ha tenido ninguna empatía con estas personas. Y creo que es bueno que se empiece a hablar de esto, y creo que se tienen que dilucidar responsabilidades, y creo que tenemos que ser todos más empáticos con esas 7.291 personas y con sus familiares, porque tiene que haber sido durísimo y deben estar agotados después de 5 años peleando por un mínimo de dignidad.